hechos el año pasado, en septiembre, y considerando además que ya hay una indagación de parte de la Fiscalía a este caso que ha indignado a todos los peruanos. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, desde mi punto de vista, acá tenemos un caso de naturaleza penal por una razón muy sencilla. Acá no hay una relación de derecho privado, hay una relación de derecho público. Primero porque esta empresa china, Sinopharm, es una empresa del Estado chino, no es una empresa privada, es una empresa estatal. En segundo lugar, esta empresa obtiene una autorización del Instituto Nacional de Salud para hacer las pruebas en 12.000 personas y además para poder importar un grupo de vacunas experimentales para poder inocularla al personal, digamos, que ha participado en la investigación. Entonces, la Universidad Cayetano Heredia tenía una posición de garante, tenía una posición en la cual debía de custodiar y administrar conforme a ley la inoculación de estas vacunas. El haberse desviado la vacuna, estas vacunas experimentales a terceras personas que no estaban previstas, digamos, dentro del contrato, del acuerdo que había con la empresa, evidentemente implica una infracción de la regulación aduanera, de la regulación sanitaria, de la regulación de la emergencia, pero también incluso de la regulación penal, porque los funcionarios públicos están absolutamente prohibidos de recibir cualquier tipo de dádiva, cualquier tipo de obsequio, cualquier tipo de cortesía de parte de una entidad privada, que en este caso podría ser la universidad y o la propia empresa. Y eso ya constituye un indicio para poder investigar delitos de funcionario público, como lo está haciendo la Fiscalía de la Nación. Recordemos que la Fiscalía de la Nación el día de ayer ha abierto ya una investigación en contra del señor Vizcarra y los que resultan responsables por dos delitos, ¿no? El delito de concusión y por otro lado el delito de negociación incompatible. Es decir, ya hay un marco penal para que la madeja se empiece a desarrollar a partir de estos datos que se están conociendo públicamente. Doctor Caro, ¿hay responsabilidad penal, en este caso en la Universidad Cayetano Heredia, de un lado, y la otra consulta rápida también, es qué sucede con los familiares, por ejemplo, del expresidente de la República, Martín Vizcarra? ¿Hay delito en ellos o esto es un agravante en la investigación al expresidente? Sí, acá hay varias opciones, ¿no? Evidentemente, si es que llegamos a considerar la vacuna como un objeto o un bien de valor asistencial, el Código Penal equipara la vacuna y su administración prácticamente a un bien público. El artículo 392 del Código Penal sanciona el llamado peculado por extensión. Si yo recibo una donación y esa donación la desvío sus fines, la utilizo como yo quiero, evidentemente eso me hace a mí autor del delito de peculado por extensión. Aunque yo sea un privado, aunque yo tenga bienes de origen privado en mis manos, el solo hecho de que sean asistenciales o tengan una finalidad social ya equipara según la ley penal a una situación parecida a los bienes públicos. Entonces, por ese lado, la investigación podría conducirse. Y en cuanto a los receptores, los beneficiados, los felices vacunados, que no han tenido ninguna justificación para ello, ellos podrían alcanzar las responsabilidades en varios ámbitos, ¿no? Por falsedades, en la medida que sus declaraciones, por ejemplo, no son acordes a la verdad. Por ejemplo, el señor Vizcarra ha presentado una cartilla como voluntario, y aparentemente eso no es cierto, ya lo ha dicho la propia Cayetano Heredia. O puede ser también de que si se persigue esto como peculado por extensión, los receptores, los beneficiarios, puedan responder a título de complicidad. A ver, pero ¿no estaríamos forzando un poco la figura? Lo planteo por lo siguiente, porque el gobierno chino ha rechazado que se trate de vacunas de cortesía o de una donación. Lo que se estaba haciendo era utilizar suelo peruano para hacer un estudio clínico y se envió un número determinado de vacunas con la condición de que se usen a discreción de los investigadores de la Universidad Cayetano. Eso es lo que ha dicho la Cayetano. Entonces, digamos, no ha habido necesariamente dinero del Estado peruano en la adquisición y tampoco es una donación al Estado peruano, ¿verdad? Digamos, en los funcionarios públicos queda claro que fue indebido, pero en el resto de las personas no queda tan claro. A ver, como yo he escrito en un post hace unas horas, de estas 487 personas cuyos nombres han sido revelados, los que formaron parte de la investigación han sido inoculados correctamente. Son la mayoría de los que aparecen en esa lista. ¿Por qué?
Porque la importación y la autorización dada por el INS ha sido bajo esos términos. Había un lote de vacunas experimentales para el personal que formaba parte de la investigación y eso es correcto. Es más, ellos desde mi punto de vista ni siquiera tenían el deber de revelar sus nombres porque habían sido vacunados porque están protegidos por la ley de datos personales. Que lo hayan hecho no, y es una cuestión moral, ética, muy personal, pero no había, digamos, un deber de hacer un disclaimer en ese sentido. Muy diferente es el caso de los funcionarios públicos del Ministerio de Salud, la ex ministra de Relaciones Exteriores, la ex ministra de Salud, porque estamos hablando de la administración de una vacuna que desde el punto de vista legal tiene un valor económico en el mercado, no importa si es mucho o poco, corrupción puede haber si le doy al policía 10 soles o 10.000 soles, no importa el valor, ellos están prohibidos conforme al Código de Ética de la Función Pública, que expresamente rechaza la posibilidad de que ellos puedan recibir un donativo, una dádiva. Efectivamente, y yo coincido con la declaración de la Embajada China, ellos no han entregado ningún regalo, ellos no han entregado ningún donativo. El problema no es ese, el problema es cómo se ha administrado esto, cómo ya esto, en los depósitos de la Universidad Cayetano Heredia, las vacunas que no han sido utilizadas para el personal de la investigación han sido administradas. Y desde mi punto de vista, lo digo más respetuosamente, han sido administradas sin transparencia, han sido administradas, digamos, de forma escondida, de forma secreta, un poco a dedo, un poco de favor, porque no solamente se ha inoculado a personas que eran funcionarios públicos, también se ha puesto ahí a invitados, como el señor Vizcarra, o incluso personas del entorno cercano, como se ha destacado, digamos, en la lista que se ha publicado hace unas horas, ¿no? Ajá. Entonces, hablar del entorno cercano es familiares, ¿no? Claro. El familiar, el señor tal, la hermana, o el esposo, la esposa, y eso implica una práctica de discriminación, una práctica arbitraria. Claro, ahí definitivamente ahí sí queda muy claro el uso indebido. Le transmito la declaración de Hugo García, que es coordinador de estos ensayos y ha respondido por la Universidad Cayetano Heredia. Él dijo que esto ha sido transparente porque las dosis de vacuna llegaron con la aprobación del INS al país, digamos, esas dosis se sabía de su existencia y que se hizo una invitación abierta y que les empezaron a llegar listas y ellos las aceptaron de buena fe. ¿Cómo se interpreta esta declaración? Yo creo que acá entramos a un terreno muy delicado que es el terreno de la legalidad, ¿no? Si estamos hablando de un bien escaso, si estamos hablando de una pandemia, una crisis sanitaria, una emergencia nacional declarada, evidentemente esta vacuna, este elixir, ¿no?, para poder salvarse del COVID-19 tenía que ser administrado de una forma mucho más transparente. El hecho de que estas vacunas hayan llegado con una autorización específica ordena, desde el punto de vista legal, a que su uso no pueda realizarse de forma arbitraria. Entonces yo creo que acá, como reitero, hay material suficiente para una investigación. ¿Qué concluye al final la investigación? Es otro tema. Recordemos que para que se inicie una investigación penal, basta, según ha dicho la Corte Suprema, la llamada sospecha inicial simple. Y sospecha inicial simple tenemos acá con todos los datos que ya se han revelado. Reitero, están al margen de esta historia, o deben quedar al margen de esta historia, todo el personal que ha formado parte de la investigación, porque eso sí está arreglado. Hay un reglamento que hay que tomar en cuenta, que es el Reglamento de Ensayos Clínicos, que es el Decreto Supremo 021-2017 del sector salud, que regula este tipo de ensayos. Y dice claramente que es posible aplicarlo a las personas que forman parte de la investigación de forma voluntaria y de forma consentida, como ha sucedido. Acá se ha inoculado incluso al personal de mantenimiento, de limpieza, como se ha podido leer en la información que ha circulado, lo cual es correcto. Pero no es correcto que esto se pueda desviar a funcionarios públicos, a su entorno familiar, etcétera. Doctor Caro, hace 3 días se aprobó la denuncia constitucional contra el magistrado Inostroza, y lo cito como ejemplo para saber que los casos se dilatan, se extienden a nivel del Congreso de la República, pero aún así la bancada Nueva Constitución sobre el caso Vizcarra adelantó que presentará una denuncia constitucional. Ayer 6 bancadas se sumaban y decían:
vamos por la inhabilitación del cargo, incluso decían que van a acelerar la situación para que esto se pueda concretar antes de los comicios electorales. Háblenos de legalmente cómo van los plazos, cómo funcionan estos mecanismos y si va en línea paralela de lo que el Ministerio Público también ya anunció, abrir una investigación al expresidente Vizcarra. Sí, todos estos temas van en paralelo, ¿no? Porque una cosa es el poder, digamos, de la Fiscalía para poder investigar al expresidente, y de ser el caso, si la Fiscalía considera que hay una causa contra el señor Vizcarra, tiene que formular la denuncia constitucional ante el Congreso, y eso es algo que va a demorar por lo menos 1 año o 2 años. Ya sabemos cuáles son los tiempos del Congreso, y por la situación y la coyuntura esto lo verá el Congreso siguiente. Diferente es el poder que tiene el Congreso para poder inhabilitar a altos funcionarios públicos que han infringido la Constitución. Si lo considera el Congreso así, tiene entre manos una herramienta legal para afectar al señor Vizcarra, a la señora Macetti y a la ex ministra o la ex canciller, ¿no? Entonces, eso es algo que se puede instar y el Congreso de forma autónoma puede aplicar este tipo de apremios. Muy bien, doctor Caro. Entonces, esto corre por cuentas separadas. ¿Se podría haber afectado el proceso electoral? En efecto, corre por cuenta separada, y si el Congreso, dentro de sus potestades, toma la decisión de inhabilitar al señor Vizcarra, evidentemente él quedaría fuera de la carrera electoral. Ok. Bien, doctor Caro, muchas gracias por la información. Sin duda van a continuar las investigaciones, habrá más repercusiones respecto a la información que se irá publicando también o saldrá a la luz en los próximos días respecto a este indignante caso. Vamos a...